vigente en el Estado de México. Lo anterior al siguiente hecho circunstanciado que se desprende de la entrevista que rindiera el primer respondiente el día 1 de junio del año 2020, siendo aproximadamente las 22 horas, al encontrarse sobre recorridos de seguridad el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nombre en compañía del elemento unidad ME 070, esto circulando sobre la avenida San Mateo, casi esquina con calle Calvario, esto en la colonia Praderas de San Mateo, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Toda vez que al ir circulando los elementos, se percatan que a un costado de su unidad circulaba un vehículo de la marca Chevrolet tipo Spark de color rojo, modelo 2014 con placas de... Los elementos, al percatarse de esta unidad, se percatan que era conducida por el ahora imputado, mismo que al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, acelera su marcha, por lo cual los elementos aceleran igualmente su marcha, iniciando una persecución, percatándose que el vehículo que era conducido por el señor choca con un vehículo que circulaba en sentido contrario de la calle, siendo un vehículo de la marca Dodge, tipo Caravan, color café, modelo 2000, con placas de circulación, por lo que realiza varias maniobras para poderse darse a la fuga, cuando choca con un segundo vehículo, siendo de la marca GMC, tipo pick-up de color blanco, modelo 1990, con placas de circulación. Por lo que una vez que ya había chocado estos dos vehículos, trata de darse a la fuga descendiendo de su vehículo, por lo que los elementos captores descienden de su unidad y le dan alcance a una distancia aproximada de 15 metros, por lo que al asegurarlo le cuestionan por qué se daba la fuga, por lo que no les contesta nada, solicitándole una revisión en su persona, no encontrándole objeto alguno. Para momentos después le solicitan una revisión en el vehículo que conducía, siendo el vehículo Spark, y es como al revisar el vehículo y al revisar precisamente dentro de la guantera, se encuentran 32 envoltorios de plástico pequeños de color rojo, mismos que en su interior contienen pequeñas piedras con las características propias de la cocaína, así como 10 envoltorios de color amarillo pequeños, que en su interior contienen polvo blanco con las mismas características de la cocaína. Ahí mismo, estando en el lugar, se entrevistan los elementos con las personas afectadas de los vehículos ya referidos. Es por lo que el elemento Félix Reyes Hernández procede a asegurar al señor Orlando Alfredo Zúñiga Manríquez, esto a las 22 horas con 5 minutos, así como el elemento Julio Eduardo Rodríguez Ramón procede a asegurar los envoltorios encontrados, haciéndole saber sus derechos y el motivo de su detención, por lo que fue trasladado a la agencia del Ministerio Público. La detención se realizó en flagrancia, tal y como lo establece el artículo 146 fracción primera y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el hoy imputado fue detenido al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso y fue asegurado por los primeros respondientes. Tiene el uso de la palabra la defensa. Sí, gracias, señoría. Le solicito, antes de poder vertir los argumentos para que no se decrete de legal la detención de mi representado, con fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado B,
y los tratados internacionales, le solicito, le permita a mi representado declarar respecto de cómo fue la detención para poder hacer argumento al respecto, así como una vez que haya declarado le voy a dar cuenta de una entrevista que tenemos también relacionada con la detención y poder hacer argumento al respecto, su señoría. Bien, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿La fiscal? Sí, su señoría. Bien. Tú tienes el derecho de emitir una declaración, así lo previene el artículo 20 en su apartado de fracción segunda constitucional. La declaración puede ser a través de preguntas de tu abogado o tú la puedes emitir de manera libre y espontánea. Hay un momento dentro de lo que es la audiencia inicial para emitir esta declaración, pero ya ha dicho tu defensor que esto tiene que ver con lo que sería tu detención. Por ese motivo es importante el que tú me pongas en conocimiento precisamente qué fue lo que ocurrió, siempre y cuando quieras declarar. ¿Quieres emitir una declaración? Sí. Bien, dame tu nombre. Bien. Te exhorto para que lo que me digas sea la verdad, eso por resultar benéfico en este asunto. ¿Así lo vas a hacer? No te escucho. Tuve el... No, contéstame si sí o no te vas a conducir con la verdad. Sí. Bien, ahora sí dime qué es lo que quieres decir. Tengo un choque, un percance, llega la policía, se percata de que tuve el choque, me dan el apoyo, me piden la revisión, no me encuentran nada, piden la revisión del vehículo, me detienen, me esposan, me suben a la patrulla y me dicen que por qué traía yo droga en mi vehículo, cuando la verdad no es cierto. Simplemente ya me tenían esposado arriba de la patrulla y ellos se pusieron a revisar el carro, se percatan, me dicen que me encuentran unos papeles, cuales yo no los traía en mi posición, el cual yo me dirigía a ver a un familiar, cual tuve el percance y llega la patrulla y ahí me detiene y me dice que soy culpable porque traigo delitos, o sea, me encuentran la droga que realmente yo nunca la concedía, nunca tuve acceso yo a ella, nunca la vi, nada más simplemente me dijeron que me iban a presentar al Ministerio Público. Bien, ya tendremos por hecha tu declaración, continuamos con el desarrollo de la audiencia. El abogado iba a hacer referencia en torno, una vez que declaras, a una declaración que obra precisamente en esa carpeta. Tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría. Tenemos la entrevista, la cual corre agregada ya en la carpeta de investigación porque se le descubrió al Ministerio Público, misma que nos la rindió el día de hoy, misma que manifestó que iba en compañía de ese día, el día 1 de junio de 2020 a las 21:30, en un Spark rojo sobre Avenida San Mateo y que venían de la tienda y se dirigían a ver a un familiar, a un amigo de mi esposo a la altura de la lechería Liconza. Tenemos un percance con una camioneta que estaba estacionada y otra camioneta café tipo Caravan. Salió intempestivamente de la calle y nos pegó. Es por eso que nos impactamos en la camioneta blanca. En ese momento nos bajamos de los vehículos para poder arreglar esa situación, momento en el que llegó una camioneta de la Policía Estatal, descendieron de ella 4 oficiales con armas largas, cortas, diciéndonos que me subiera al coche, mientras que a mi esposo lo detuvieron y se lo llevaron del otro lado de la patrulla. Y momentos después lo subieron a la patrulla y después de eso me bajaron de mi coche y me aventaron a la patrulla diciéndome que estaba detenida, sin referirme al porqué de mi detención, a lo que me subí a la patrulla y los policías fueron a revisar el carro en el que viajábamos y momentos después que habían encontrado droga, lo cual no puede ser cierto porque mi esposo y yo lavamos el coche en la tarde en ese lugar. Llegó mi cuñada, viendo que habló con los oficiales. Después de eso nos trasladamos al MP de Naucalpan, pero a mí me dejaron ir. No omito manifestar que me agredieron físicamente y aun cuando les dije que estaba embarazada. Estos son los datos que recabamos
respecto de lo que sucedió ese día. Y también es importante manifestar, ahora sí como argumento, su señoría, que dentro de la carpeta de investigación, el cual me corrió traslado del Ministerio Público al inicio, no corre agregada impresión o copia del Registro Nacional de Detenciones. Si bien es cierto, el Ministerio Público hizo referencia a un número de registro nacional, este no se ve corroborado en ninguna parte de la carpeta de investigación con la impresión que arroja el Registro Nacional de Detenciones y que además se describe, y así lo dice la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones. También es importante referir que no se cumple con lo señalado en los artículos 16 constitucional en su párrafo quinto, y esto en relación con el artículo 17, 18 y 23 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, ya que no tenemos agregada en la carpeta de investigación los registros que se hubieran arrojado del artículo 17, referentes al artículo 17 y al artículo 18 de esta ley, y mucho menos el cumplimiento del artículo 23 de la misma ley, donde nos hace referencia a datos específicos que deberá de contar para darle certeza y evitar maltrato, tortura y hasta desaparición forzada de acuerdo a la convención, a los tratados y convenios internacionales, así como a las recomendaciones que hizo la ONU y la Convención Interamericana, su señoría. También es importante destacar que en el tema del artículo 23 de la Ley Nacional no nos cumple con todos los numerales, todos los incisos que nos hace referencia, pero mucho menos nos da cumplimiento a la fracción sexta de la descripción mínima de la ruta sobre el traslado y la autoridad encargada del mismo. Desde el artículo 18 no nos dice quién, qué policía, qué servidor público, por qué motivo fue la flagrancia, la detención en flagrancia. Datos que son relevantes y sumamente importantes de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, así como a las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales para evitar la desaparición forzada y la tortura, su señoría. Por lo tanto, de entrada, antes de que siga con mi debate, será importante hacerle referencia y darle información de este tema, ya que esto no es solamente una herramienta administrativa, sino el cumplimiento al artículo 16, párrafo quinto de la Constitución, y cumplimiento a recomendaciones internacionales, donde pone en incertidumbre y viola los derechos humanos de mi representado al no haber dado cumplimiento a estos requisitos, que son una Ley Nacional de Registro de Detenciones, de observancia general y obligatoria para todas las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia, su señoría. Así lo dice, además, el artículo cuarto de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. El objeto es claro y solicito usted haga valer la ausencia y carencia de estos registros. Ahora, como tema ya de lo que el Ministerio Público nos vino a referir, puntos importantes. El policía que realiza la detención como primer respondiente, de nombre, nos dice en su registro, en su informe policial homologado, punto importante, el informe policial homologado no cuenta con el número de registro de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Obligación que lo dice la ley, dice que deberá ser vertido en ese informe policial homologado porque se dio de alta en el tiempo en el que estuvo
bajo resguardo del primer respondiente. No lo tenemos, no está señalado. También es importante decir que él señaló en el apartado que dice inspección del lugar, dice claramente, ¿realizó la inspección del lugar? No. Al momento de realizar la inspección, ¿encontró algún objeto relacionado con los hechos? No. ¿Preservó el lugar de la intervención? No. Por lo tanto, de entrada, eso colisiona completamente con lo que el Ministerio Público y la entrevista que posteriormente se realizó ante la gente del Ministerio Público, él relató, porque él dice que encontró envoltorios, pero en su registro, en su informe policial homologado, claramente señaló que no había encontrado nada. Punto muy importante. Después, ahora tenemos que en la narración de los hechos del mismo primer respondiente, nos dice que ellos iban a bordo, porque habla de otro primer respondiente del cual no tenemos entrevista, solamente tenemos nos dice que iba al lado, o se puso al lado de ellos un Spark color rojo, pero que ese Spark color rojo tuvo un percance con una camioneta tipo Caravan y que ellos se bajaron. Lo que dice el policía llama mucho la atención porque la Ministerio Público pretende justificar la flagrancia en el artículo 146, fracción primera. Lo que sí es un hecho es que no hay flagrancia. No hay flagrancia, número uno, porque mi representado no traía a la vista, no portaba, no poseía, y no era evidente en el caso de que así hubiera sido, suponiendo sin conceder, la posesión de dichos estupefacientes, o bien droga. Por lo tanto, no justificaba de ninguna manera un control provisional preventivo. La policía, en este caso en particular, de acuerdo a su narración de los hechos, ni la Ministerio Público en su exposición justificó que hubiera sido necesario un control provisional preventivo. ¿Y por qué me refiero al control provisional preventivo? Su señoría, la Corte ya se pronunció al respecto para que este control exista y debe de haber una sospecha razonada. Una sospecha razonada que obligue a la policía o que lleve a los policías, después de una observación objetiva de sospecha razonada, a revisar a una persona. Pero esto siempre y cuando sea objetiva, y se refirió a la objetividad. Esto es, que para todos, que para cualquier persona, sea necesario y evidente la revisión, porque se supone se está cometiendo un delito de manera flagrante. Y lo que nos dijo la Ministerio Público es que le revisaron a mi representado después de un choque, que eso no es un delito, lo revisaron y después, de manera arbitraria, sin ninguna justificación y sospecha razonada, fueron a su vehículo a revisarlo y solo en el interior, de acuerdo al dicho de la policía, solo en el interior le localizaron droga. Su señoría rompe con los principios que dictaminó la Corte, la Suprema Corte, y que además tienen fundamento en pronunciamientos de forma internacional. Por eso se pronuncia la Corte para estos controles provisionales preventivos. Eso llevó a encontrarle supuestamente droga ya en el interior del vehículo. Su señoría, ¿en qué momento se dio la flagrancia? ¿En qué momento era resplandeciente el hecho de que mi representado estaba cometiendo un delito? En ningún momento, no fue justificada de manera razonable la sospecha. Por lo tanto, nuevamente se violentó su derecho al libre tránsito y a la libertad personal, así como a la privacidad. Así se pronunció la Suprema Corte.
Es por lo tanto, su señoría, que yo le solicito, de acuerdo a todo lo expuesto, que usted se pronuncie y vele como juez garante por los derechos humanos de mi representado y no califique de legal esta detención que evidentemente resplandece de una violación importante. Aunado a que, al término de su exposición de la Fiscalía, ella no justificó de ninguna manera el que mi representado hubiera sido traído a este recinto judicial, ya que pudo haber determinado, de acuerdo al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su libertad y seguir investigando, porque sabemos además la situación que vive el país con la pandemia y que lo más importante en este momento es la salud, darle prioridad a la salud. Y la salud la preservamos con la libertad de mi representado. Y el 140 es una obligación de las autoridades, dar oportunidad de que siga en libertad y en su caso seguir investigando y poderlo citar para una imputación, pero sin detenido. Su señoría, entonces, no tenemos la justificación de una flagrancia, no tenemos la información necesaria para justificar la detención, la hora y la forma, y tampoco se justificó el por qué fue traído a este recinto judicial. Es por lo anterior que le solicito no califique de legal esta detención. ¿Es cuanto? ¿Ya escuchó a su abogado? ¿Está de acuerdo? No lo escuché. Sí. Ok, bien. Cerramos el debate en torno a la petición que hizo la agente del Ministerio Público. Voy a emitir la resolución correspondiente. Si les informo que si advierto algún gesto de aprobación o desaprobación en torno a la resolución que voy a emitir, lo voy a tomar como una alteración del orden. Quien lo haga va a ser extraído de la sala. ¿He sido claro? Sí. Bien. En el artículo 1, en sus 3 primeros párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y muy particularmente en el párrafo 3, se previene que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Lo que verificaremos aquí, en principio, será si se te conculcaron algunos de los derechos fundamentales que previene la propia Constitución. Desde luego, dando respuesta a los argumentos vertidos tanto por la fiscal como por tu defensor. En el artículo 16, en su párrafo 5, de esta Constitución Federal, se establece con toda precisión que cualquier persona puede tener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito, que es, en este caso, la forma de flagrancia que te atribuye la Fiscalía, y se te habrá de poner sin demora a disposición del Ministerio Público, y existirá un registro inmediato de la detención. Y en el párrafo 10, que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Es decir, una vez que eres llevado ante el agente del Ministerio Público, aun y cuando no se haya realizado ningún acto de carácter formal, como sería un acuerdo, desde el momento que se le ha dicho al fiscal aquí está, a partir de ahí se empieza a computar el plazo de 48 horas. Me referiré también al artículo 146, fracción primera, que es el que hace valer la agente del Ministerio Público, donde se señala los supuestos de flagrancia, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se señala que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, fracción primera, cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Bien, y esto es trascendente, porque el delito que te atribuye, de acuerdo a la exposición que realizó la agente del Ministerio Público, el delito que le atribuye, bueno, no voy a decir el delito, porque luego hay gente muy sensible, ¿verdad? El hecho delictivo que la Ley General de Salud previene como el delito contra la salud
Entonces, de acuerdo a lo que mencionó la gente del Ministerio Público y de acuerdo a lo que yo entendí, te está atribuyendo dicho hecho delictuoso y la flagrancia se da porque fuiste sorprendido en el momento mismo de estar cometiendo ese delito. Para ello ella narró, en este caso, lo que consideró se suscitó derivado de la información que le proporcionó el primer respondiente. Este hecho, de acuerdo a su exposición, se suscitó el 1 de junio del 2020. Dijo contar con los datos de prueba siguientes: un informe policial homologado y es lo que es la entrevista de los captores, ¿cierto? Esa fue la versión que di. Ya el defensor me amplió la información y ya me mencionó que la única entrevista que obra dentro de esa carpeta es la de uno de los captores, que es precisamente. Ahora bien, a fin de verificar los argumentos que vertió tu defensor en torno a tu defensa, ya que tú has negado los hechos que te atribuyen, aunque no desconoces que sí se llevó a cabo el percance de tránsito, lo que desconoces es haber llevado o poseído lo que sería la droga. La cuestión aquí es, y se lo digo a la Fiscalía, con independencia de los argumentos vertidos por el defensor, en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece con toda claridad que en los casos de detención por flagrancia, que aquí se supone que la flagrancia se da por un hecho delictivo de un accidente de tránsito, ya los elementos policíacos en búsqueda, en inspecciones donde encuentran la droga. Cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o ponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por el Código. Hasta ahora su argumento no se ha centrado en cuanto a que la razón por la que trajo esta persona ante mi presencia era porque iba a solicitar una prisión preventiva oficiosa, que de cualquier forma, en tratándose del hecho delictivo que a él se le atribuye, ni siquiera pudiera ser en este caso procedente, como primer punto. Como segundo punto, lo que motivó la detención del ahora investigado, según el elemento de la policía que rindió la entrevista, lo fue que cuando se situaron a un lado y al observarlos, él, en este caso, siguió su trayectoria como eludiéndolos o evadiéndolos. Por ese motivo, y ante la sospecha, así lo advierto, de algo, fue como los elementos policíacos procedieron a su persecución. En esa persecución menciona el elemento policíaco que tuvo 2 accidentes, o 2 hechos de tránsito, para no llamarle accidentes, con 2 vehículos. Al final logran darle alcance, y al darle alcance es como proceden a revisarlo. Entonces, lo que motiva la detención es una sospecha, y ya después lo que genera que hagan el aseguramiento es primero el impacto con los vehículos. En indagación, ya los elementos captores le hacen una inspección en su persona. La ley les autoriza para ello. Pero ya es donde, según el decir del elemento policíaco, dentro de la guantera del vehículo que conducía el imputado, le encuentra la droga. Es decir, que de acuerdo al hecho que usted narra y respecto de la posesión, que menciona lo era precisamente para comercializar o suministrar aún gratuitamente, ni siquiera pudiera en este caso justificarse lo que menciona, ya que si hubiese ido la droga o estaba la droga ahí, la finalidad cómo pudiera en todo caso justificarla. No hay por lo menos un dato de prueba que pudiera establecerlo para ese efecto. Es decir, que en este país, tal y como lo ha mencionado el defensor, se privilegia para todos derechos fundamentales y dentro de ellos la libertad. Es decir, que nadie puede ser detenido para investigar por una simple sospecha, a menos de que se tenga conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo. Y de acuerdo a la narrativa que da el elemento policíaco, no se dijo que él ya tuviera conocimiento o fuese informado o bien que se le hubiera autorizado para poder
detener a esta persona porque se dedicaba a aquello. Entonces, no se puede hacer, no se puede llevar a cabo eso. Con relación al registro que menciona el defensor y que ha estado defendiendo, derivado de los preceptos que ha mencionado, que derivan de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el elemento policíaco, desde el momento que informa y se le da un número, es indudable que ya cuenta con un registro. Ya corresponderá, en todo caso, si es necesario, el verificar las condiciones del registro. Simple y llanamente el policía lo que debe hacer, de acuerdo a la Constitución, es informar para el registro respectivo. Tiene el número de registro, ese no irroga, de acuerdo a lo que yo creo y considero, alguna violación a tu derecho fundamental. Pero sí hay omisión también en cuanto a otros datos que podrían justificar lo que dice la fiscal. Aunque menciona en términos genéricos el informe policial homologado y la entrevista de los captores, se debió en todo caso, para justificar el hecho delictivo que podía mencionar, que dio lugar a tu aseguramiento, porque se refiere a lo de la tabla, el saber y conocer cuál era el peso que tenía lo que dice fue encontrado en tu vehículo, y poder determinar que el peso que arroja lo que fue encontrado en el vehículo sí se encuentra dentro de los márgenes que establece la propia ley para considerar que pudiera incluso adecuarse al hecho delictivo que se le atribuye, o no, ¿sí me entiendes? Sí. O que pudiera ser una conducta diferente, no simple y llanamente lo que ha mencionado la gente del Ministerio Público en torno a que se trata de un hecho delictivo de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, porque entre la posesión simple, entre el narcomenudeo y entre lo que sería el narcotráfico, hay diferencia en torno al peso que pudiera tener el narcótico que fue encontrado. Si eso no ocurre, es evidente que también se carece de cierta información para, en este caso, saberlo. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque se está pidiendo una detención con relación a un hecho delictivo que se dice se estaba llevando a cabo. Pero insisto, lo que motivó tu detención no fue el hecho de que ya supiera o presupiera el policía que tú llevabas esa droga. La otra es que el mismo artículo 147 en su párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. Aquí en sí, ¿cuál fue el delito flagrante? Para que pudiera eso motivar tu detención o ese acto de molestia. Si solamente dicen que se pararon a un lado, te vieron, tú al verlos huiste, según su versión. Hasta ese momento ignoraban qué era lo que estaba ocurriendo. Ya fue en el trayecto donde pasan esos hechos de tránsito terrestre y una vez que logran detenerte, a la hora de realizar las inspecciones, tanto tuya como del vehículo, es donde en el vehículo encuentran la droga. Y sí se hace el registro de la detención, ahí es donde los elementos de la policía proceden. Aunado a que el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión en el párrafo primero: en los casos de flagrancia, el Ministerio Público debe examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Esto es importante, porque la primera obligación que tiene el fiscal es verificar el motivo por el cual el policía te detuvo, para saber si eso es legal o no es legal. Si no lo es, dejarte en libertad. Y como punto número 2, si no piensa solicitar la prisión preventiva oficiosa por el hecho que se te atribuye, es indudable que no debiste haber sido puesto a disposición del juez. Ese tipo de prácticas es indudable que deben, en este caso, concluirse y terminarse, porque lo único que generan es violación a los derechos fundamentales, por los argumentos que te he vertido. No se puede detener por sospecha y después investigar, y mucho menos el traer una investigación que adolece de datos de prueba que pudieran complementar lo que la Fiscalía en todo caso afirma. De ahí que si no hay ni causa ni motivo para poder considerar que se estaba cometiendo un hecho flagrante, de acuerdo a lo que establece el artículo 146, fracción primera,
del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo concerniente es, por los argumentos que he vertido, el no ratificar la detención decretada por la Fiscalía. Por ende, no la calificaré de legal. Esto provoca que tú puedas obtener tu libertad con las reservas de la ley.